Bueno, pues la propedéutica dermatológica tiene los elementos necesarios para explorar a un paciente que llega a nosotros con problemas de piel. Las bases principales pues no varían de cualquier propedéutica, de cualquier área corporal, pero sí tiene sus particularidades importantes que hacen que cambie el sentido nada más, no tanto el, el contenido, hombre, del problema. Vamos a, ya está grabando. Ya ven en su pantalla. Y Sí, empezamos. doctor. Sí, bueno, empezamos con esta frase del doctor Amado Saúl. La piel habla, hay que entrenar los ojos para escucharla. ¿Alguien leyó o vio lo que respecta a anatomía especial de que habla el doctor Saúl en su libro? ¿Se acuerdan que les dije? Los que tengan oportunidad de leer ese capítulo, que es un capítulo donde menciona muchas cosas que no se mencionan en otros libros de texto de la piel, ¿verdad? Si alguien ya habíamos discutido eso un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con esto. Bueno, pues, ¿qué requerimos para explorar la piel? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se necesitan? Las condiciones que hay en el consultorio, en el lugar donde vamos a explorar la piel. Tendría que ser un lugar. A ver, uno por uno, please. Sí, adelante. Que tenga buena iluminación y aparte que la temperatura sea correcta. Adecuado. Ok. Que tiene buena iluminación, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, entonces tenemos que ver adecuadamente. Ujú. Me acuerdo cuando iba al hospital Calvillo. Era un hospital donde sus consultorios eran malos para ver la piel. A veces hubo un tiempo que los tenía que sacar casi que al patio, algunos, o con el negatoscopio iluminarme, porque la iluminación que tenía en ese tiempo, no sé si ahora, pero en ese tiempo, pues era muy mala. Igual que en el hospital de Pabellón, también era mala. Me acuerdo los consultorios, pues tan chiquitos, adecuados a lo mejor para otras consultas, pero para la piel, no. Entonces, una buena iluminación y una buena temperatura, porque vamos a descubrir al paciente. Mm, y pues requerimos eso, ¿verdad? ¿Qué más? Pues podría ser la vista del doctor. A ver, ¿cómo es? ¿Me lo La vista explicas? que o sea, que el médico, el que está examinando, tenga pues una buena vista. Ah, bueno, sí. Si no tenemos buena vista, no, pero entonces, ¿con qué podemos ayudarnos? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, algo. Con lámparas y lupas. Con lámparas, con lupas, ¿verdad? Aquí tenemos una lupa como tal, o una cosa sencilla. En realidad no, en ocasiones pues nomás tenemos eso. Ahora hay más tecnologías, pero pues si tenemos una buena lupa podemos ayudarnos un poco. El libro de Arenas menciona ese famoso cuentahilos que está abajo a su derecha. Este cuentahilos, pues simplemente es eso, ¿verdad? Para los costureros tenían para medir o contar los hilos con estas lupitas especiales que pues a lo mejor todavía las hay por ahí. Yo tengo pues de hace muchos años esos cuentahilos que utilizamos. Actualmente pues ya no los utilizamos tantos, pero lo bueno es que tenía medidas en centímetros y en pulgadas y podíamos adecuadamente medir alguna lesión, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta y si alguna vez ven un cuenta hilos en algún lado, pues pueden comprarlo.
Actualmente, pues, la iluminación es más buena, ¿verdad? Que existen esas lámparas. A la derecha vemos una lámpara con luz fluorescente o ahora con los LED también las hay. O estas lámparas que ya el precio ya son de cerca de los 10,000 pesos con luz polarizadas, ¿verdad? Simplemente es una lupa, pero bueno, mm, ya un poquito más especializada y podemos ver algunas lesiones mejor con este tipo de lupas. O el dermatoscopio, que ya es un aparato que tenemos que tener entrenamiento para esto, ¿verdad? A veces no es fácil, ya es otra nomenclatura, es otro proceso para ver las lesiones. Vamos a hablar después más de esto. ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Cómo exploramos un enfermo de piel? Antes de pasar directamente a esto. Ya dijimos que tiene que tener muy buena iluminación. Actualmente, pues la iluminación no es como antes con los focos que teníamos previos hace algunos años, que eran de luz amarilla, no se veían muy bien, de los de tungsteno, y ahora pues después la luz fluorescente, ahora los LED, pues ya tenemos mejor iluminación, ¿correcto? Entonces esto es importante, pero ¿qué más necesitamos? ¿Cómo exploramos este enfermo de piel? Aparte de la buena Podríamos temperatura. usar ¿Cómo? guantes para palpar. A ver otra vez, Angélica. Sí, bueno, según yo también se puede llevar a cabo la maniobra de palpación, entonces para poder palpar la piel se necesitan pues guantes. Ok, está bien. O sea, y sobre todo ahora, pues utilizamos más los guantes que antes, incluso. Antes a veces les decimos voy a tocar y generalmente eso es un buen método de decir al paciente qué le vamos a hacer. Que de repente lo tocamos, pues no, ¿verdad? A veces sí palpamos las lesiones, entonces siempre digan voy a tocar. No, no palpen luego directamente, ¿eh? Entonces, esto es importante. ¿Qué otra cosa? Muy bien. Vamos encaminados a algo especial. Tenemos que ver la piel, a donde cuenta, llega una paciente o un paciente y le decimos, a ver, enséñeme. ¿Qué le decimos? En el hospital, ya cuando uno está hospitalizado, pues no es tan difícil, porque ya traen una batita, ¿verdad? A lo mejor tenemos una batita o algo y le decimos, póngase la bata y lo vamos a explorar. Pero a lo mejor no tenemos eso, ¿verdad? Nada más tenemos nuestro consultorio y definitivamente tenemos que ver al paciente, tenemos que verle la piel. Y la piel, pues es es desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. ¿Alguien tiene alguna idea? Pues pedirle al paciente que se descubra por completo, ¿no? Que se descubra por completo. Haz de cuenta que viene por un lunar en la cara. Y dice, descúbrase por completo. Ujú. Pues podría Esto ser es por partes, ¿no, doctor? por partes, sí, es Por zonas. importante. Sí, o sea, es muy útil a veces descubrirlos por completo cuando hay pero hay que descubrirlos por partes. Esto es muy importante. No podemos hacer otras cosas que pudiéramos hacerlo hace muchos años. A lo mejor cuando estábamos en mi residencia, bueno, pues sí podemos decir un poquito más así, pero no, actualmente no hacemos eso, los descubrimos por partes, ¿correcto? Vamos a ver los brazos y luego ya lo cubrimos, o el abdomen y luego hacia abajo. Vemos todo lo que necesitamos ver, pero por partes, nunca descubrirlo por completo. Incluso solamente cuando son bebés, los bebés pues sí, no hay ningún problema, pero ya cuando están más grandecitos, incluso los niños no es tan fácil que les guste, que los vean así todos desnuditos. Entonces, incluso le decimos a la mamá, cuando van, obviamente cuando son menores de edad, pues tienen que ir con algún familiar
Y estoy hablando, menores de edad son menores de 18 años, ¿verdad? Entonces, hay que decirle, bueno, pues ya, bueno, ya están más grandes, no hay problema, puede estar el familiar en un lado y explorar al adolescente en otro, ¿verdad? Pero de todos modos, descubrirlos por partes es muy importante. Y cuando es un niño, digamos, de 8 o 9 años, 7 más o menos, o más o menos por esa edad, pues decirle a la mamá, a ver, usted, o los de 3 años, 4 años, no descubrirlos uno, sino descubrir que lo descubra la mamá, o el papá, o el hermano, que vaya con ellos, ¿verdad? Es también importante. Es seguridad. Y si tenemos que ver al paciente, casi siempre que tenemos que descubrir áreas genitales o alguna otra área íntima, pues siempre tener a alguien más, ya sea el mismo familiar o algún asistente. Esto también es seguridad, seguridad para el médico, incluso, ¿verdad? Entonces, todo eso son pequeños detallitos que a veces se nos pueden ir y que ya en la práctica pues, son básicos en estos tiempos. Antes, pues sí, descúbrase y lo vemos, pero pues hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Todo eso se tiene en cuenta. Y ya con la confianza del paciente va a ser más fácil explorarlo. Bueno, dejamos un poquito esto y nos vamos ya con lo que es la historia clínica dermatológica. Ahí la tenemos, como cualquier otra historia clínica, la ficha de identificación, pues es prácticamente todo es igual. Aquí mm, tenemos cosas importantes, aparte de lo normal, ocupación, no sé, nos sirve mucho para a veces muchos problemas de dermatitis por contacto ocupacional o algún problema ocupacional. Pero también a veces nos interesan lo que hace el paciente después ya en el interrogatorio de lo que puede hacer en casa. A lo mejor le gusta la jardinería y ahí adquiere la dermatosis. El lugar de nacimiento, la residencia también nos ayuda mucho, puesto que en ocasiones el paciente ha vivido en algún lado o donde ha vivido también, porque ahí podemos decir, a lo mejor esta enfermedad no la contrajo aquí, la contrajo en otro lado, o si viaja y eso también es importante. El domicilio, pues como todo, la fecha y todo. Bueno, pues esto es muy básico, como cualquier otra cosa, no nos entretenemos mucho. Actualmente, bueno, pues ha cambiado un poquito el orden, pero generalmente cuando llega un paciente de piel, antes de interrogarlo, le preguntamos pues dónde tiene el problema, pues vamos a verlo y lo vemos primero. Actualmente con lo de la pandemia, a lo mejor sí hacemos un pequeño interrogatorio y luego después lo vemos. Mm, pero antes, primeramente, pues lo que hacíamos es ver primero las lesiones y de ahí después partir el interrogatorio. Esto cambia a la propedéutica general, pero no nada más es un cambio de lugar, no de importancia. El interrogatorio tiene mucha importancia, al igual que la exploración, pero nada más cambia, primero la exploración y luego el interrogatorio, o combinarlo, o a lo mejor ya viéndolo lo vamos preguntando. Pero vemos ahí en la exploración, pues vemos la topografía, dónde está, la morfología, qué lesiones son, y podemos ver incluso cómo, qué evolución tiene esa sin el interrogatorio. O sea, podemos decir, esto es agudo, y es crónico, cuando ya lo estamos viendo, antes de interrogarlo. Y podemos ver síntomas, vemos que se está rascando, sobre todo prurito, podemos ver que está rascándose el paciente. O si ya con dolor, por ejemplo, de un herpes zóster, vemos que el paciente se queja o se encoge del dolor, ¿verdad? Bueno, pues eso podemos verlo sin interrogarlo, ¿eh? Estamos hablando como tal. Y podemos ver otras cosas que hay en el resto de la piel anexos. Oiga, pues es que vengo por esto lunar. Ah, pero es que este no es el más importante. Mire, este que tiene acá, ese es el mero bueno. Entonces vemos otra cosa.
Y otros datos que podemos ver como tal simplemente en la exploración. Entonces, este esquema que siempre ha traído Saúl, eh, estas columnas clásicas que viene que la topografía, la morfología, la experiencia, la evolución y los síntomas sentados en el estudio médico general, ¿sí? Es como podemos ayudarnos a hacer el diagnóstico dermatológico. Y obviamente pasamos al interrogatorio. Ujú. El interrogatorio que le preguntamos, ¿qué preguntamos en un interrogatorio de piel? ¿Alguien me dice? ¿Qué preguntarían? Ánimo, jóvenes. Necesitamos estar bien activos, ¿eh? Sería que tiene... Sí, perdón. primero una. Sería que tiene, Andrea. dónde y a partir de cuándo comenzó con esas lesiones. Ajá. Correcto. Es parte de lo que hacemos en el interrogatorio. ¿Alguna otra idea? ¿Cuándo comenzó? Perdón, por ejemplo, cuando lo que nos dijo de la ocupación, que De nos la daba ocupación. información. Ok. Ajá. Preguntarle de la ocupación también. Otra vez, del lado de los hobbies. Sobre el mismo problema, bueno, pues sí, el interrogatorio, como cualquier otro, pues incluye todo lo que tenemos que preguntar, la evolución, qué se ha puesto, eh, cuándo le da más, etcétera, ¿verdad? Entonces el interrogatorio es bien básico, no es tan importante como la misma exploración. A veces en el interrogatorio podemos decir, bueno, ya cambia nuestro concepto de lo cuando lo vimos con el interrogatorio. Ya, obviamente, podemos pasar a un estudio completo, el estado completo del paciente, como médicos, ustedes de primer contacto, que van a hacer primeramente, bueno, pues exploramos todo lo demás, ¿verdad? Y así ya tendríamos un diagnóstico presuntivo. A lo mejor, pues se trata de una urticaria. Mm, Necesitamos exámenes complementarios, pues los tomamos. Si no necesitamos exámenes complementarios, pues tenemos un diagnóstico definitivo, pero si necesitamos los exámenes complementarios, pues ya podemos hacer el diagnóstico. Y hablaríamos de un tratamiento y manejo y la evaluación posterior, pues es lo que vemos cuando lo citamos al paciente. No varía mucho a lo que es. Entonces, sí, ya nos vamos directamente a los pilares de la exploración dermatológica, que son la topografía y la morfología. ¿De qué nos habla la topografía? ¿De dónde se localiza la lesión? De dónde se localiza la lesión, ¿verdad? El lugar, ¿verdad? Cuando hablamos de una topografía localizada, Cuando esa lesión está limitada a una zona, a un sector. a un segmento, ¿verdad? Hablamos como segmentos. Dijiste dos sinónimos, muy bien. Entonces es localizada. ¿Y cómo tomamos los segmentos en dermatología? Los segmentos corporales. ¿Alguien sabe? ¿En cómo dividimos al cuerpo? ¿No es por dermatoma? No. Lo dividimos en cabeza, tronco y extremidades. Así en ese orden siempre. Siempre llevamos un orden para explorar. Cabeza, tronco y extremidades. Y las extremidades, cada una cuenta por un segmento. Extremidad superior derecha, extremidad superior izquierda y extremidad inferior derecha y izquierda. Y también el cuello, pues lo podemos tomar junto con la cabeza. Cabeza, tronco y extremidades, en ese orden siempre. Cuando decimos que es una topografía localizada, Cuando solo afecta, por ejemplo, un brazo, por decirlo así. un segmento, ¿sí, verdad? Entonces, por ejemplo, una topografía localizada a cara anterior de tórax, por ejemplo, aquí estamos ejemplificando. Ujú.
¿Cuándo decimos que es diseminada? Cuando abarca más segmentos, pero que no es en la gran parte del cuerpo. Ajá, por ejemplo, aquí sería una dermatosis diseminada a ambos antebrazos, por ejemplo. ¿Correcto? Ujú. Y en este caso, por ejemplo, decimos a su lado derecho, decimos simétrica, es simétrica. Si estuviera en un brazo, en el antebrazo y otro en un brazo, sería asimétrica, ¿correcto? Cuando decimos que es generalizada, Cuando abarca al menos el 90% del cuerpo. 85, 90, pues 80%, o sea, si deja piel, casi es toda la piel, pero deja algunos lugares, es generalizada. Entonces 80, 90% está bien. Y cuando decimos que es universal, Cuando está en toda la piel. cuando está toda la piel, prácticamente desde la punta del cabello hasta la punta de las uñas de los pies. Es universal como tal. Y es, por ejemplo, generalizada. Cuando decimos generalizada, podemos decir, bueno, pues es una dermatosis generalizada, pero respeta qué áreas, ¿verdad? Entonces decimos más bien lo que respeta y no lo que está afectado. Como que está afectado casi toda la piel, pues ¿para qué decimos? Es una dermatosis generalizada y afecta cabeza, tronco y extremidades. Ah, pues sí, ya sabemos, ya lo vimos, pero entonces mejor decimos, es una dermatosis generalizada y respeta, pues, tales o cuales áreas, pues respeta las palmas y las plantas. Es generalizada, pero respeta esa, ahí no tiene nada en esas áreas. Eso es como decimos la generalizada. Y la universal, pues ya prácticamente es una dermatosis universal y ahí se acabó la topografía. Ya no decimos otra cosa. Unilateral y bilateral. Esta es una dermatosis seminada, es unilateral o es bilateral. Cuando decimos unilateral, ¿cómo tomamos eso? Es sencillo, miren. Bueno, Dividimos el cuerpo en ah, bueno, por pues iba a decir que, sí, ah, dime. sí, pues era que, por ejemplo, ah, ¿cómo se llama? Trazamos una línea sagital a la mitad del cuerpo y decimos que es diseminada unilateral cuando solamente está afectado varios segmentos, pero de un mismo hemisferio. Bueno, Ajá. Sí, y es el mismo, o sea, segmento, o sea, es unilateral de un lado o el bilateral del otro, ¿verdad? Por ejemplo, este es unilateral diseminando unilateral. y este es Ah, bilateral, sí. bilateral. Esto es bilateral, ¿verdad? ¿Correcto? Cuando decimos que es simétrica o asimétrica. Cuando se ven afectados segmentos homólogos, ¿no? O sea, Eso. Por ejemplo, esto que estoy poniendo ahorita, que está saliendo, es asimétrica y la de arriba es simétrica, ¿correcto? La de los muslos es simétrica, la de la rodilla y el tobillo es asimétrica. Pero también, si está muy parecido, podemos decir tiende a la simetría, que dijéramos está en el antebrazo, cara anterior del antebrazo y una lesión está cerca del pliegue del codo y la otra está en la parte media del antebrazo del otro lado, pues decimos tiende a la simetría, o sea, no es completamente simétrica, pero casi es simétrica, ¿correcto? Entonces, son detallitos que nos ayudan a describir las lesiones. Al principio es difícil, pero después con la práctica es bastante más fácil, ¿verdad? Entonces, y lo vamos a ir ensayando a través del curso. Ahora vimos un curso interclases precisamente mm, de todo esto, era iconografía práctica dermatológica, donde los alumnos pues ensayaban todo esto en varios tipos de pacientes. Como ahora no tienen prácticas,
como tal, pues es lo que prácticamente se ve cuando tenemos en la clínica directamente con el paciente. Yo muchos años di práctica en el hospital, entonces, bueno, pues es parte de lo que pudimos hacerlo, pero con iconografía, con imágenes. Entonces, pues vamos a empezar a ensayar un poquito y vemos dos imágenes. Esta no me gustó mucho, pero bueno. La de arriba a la izquierda incluso la voy a cambiar. Pero está en estas áreas donde, en los párpados, ¿cómo describimos? Entonces, siempre decimos, es una dermatosis cualquier enfermedad. Si no, no decimos dermatitis, como dicen algunos. No, es una dermatosis, porque ya dermatitis implica otra cosa. ¿Qué más? Si está en los párpados. Es localizada, generalizada, diseminada. ¿Alguien dice? Sería localizada, ¿no? Localizada, porque nada más es un segmento. Cuando es en cara siempre va a ser, si es en la cabeza, nada más es localizada, ¿correcto? Porque es un segmento. Si es en los brazos o antebrazos ya no es localizada. Localizada a párpados, correcto. Entonces ya decimos, es una dermatosis localizada a párpados, así nada más. La de abajo, la de los pies, ¿cómo decimos? Es una dermatosis. ¿Quién dice? ¿Simétrica? No, antes. Diseminada simétrica. Diseminada. ¿A dónde? Hay que decir dónde. O al miembro inferior, izquierdo y derecho. Es una dermatosis diseminada a ambos pies, así. Ah, ¿Correcto? sí, sí, En sí. dermatología, aquí no importa que se equivoquen. ¿Correcto? Para eso están aprendiendo. Es diseminada a ambos pies, que afecta, decimos, dorso de los mismos, dorso de los mismos. ¿Dónde está, verdad? Entonces tenemos que decir perfectamente, ver dónde están, dorso de los mismos pies, ¿correcto? Es dermatosis diseminada a ambos pies que afecta dorso de los mismos. Obviamente, es bilateral y es simétrica, como habían dicho. Es bilateral y es simétrica, así como lo estamos nombrando. Del lado derecho, ¿quién dice? Atrévanse, no importa que se equivoquen, no pasa nada. ¿Es una dermatosis generalizada? Es una dermatosis generalizada y aquí decimos que respeta caras laterales de la cadera, glúteos o nalgas, como le quieren decir. En dermatología se puede decir muñecas, se puede decir nalga, se puede decir glúteos si quieren. No hay ningún error en ese tipo de nomenclatura. Correcto, y hay algunas áreas de los muslos, pequeñas áreas de los muslos están respetando. Decimos lo que respetan, ¿correcto? En las generalizadas. Seguimos practicando. Ya lo veremos practicando cuando cada una de las patologías, pero este es un ejemplo de cómo decimos. Vemos esta niña con una posición especial porque está mostrando una topografía especial. ¿Quién es donde tiene el problema? Lo que estamos viendo. Entonces, ¿quién me ayuda? Ensayen, practiquen, equivóquense, no importa. El chiste es que lo hagan. Bueno, creo que la paciente tiene una dermatosis diseminada que Ajá, ¿dónde? afecta, creo, las mejillas, el dorso No, de las no. manos. Tienes que decir primero los segmentos. Ah, ok, que afecta la cara. Cabeza, tronco y Ah, sí, extremidades cabeza, tronco y superiores. ¿Sí? extremidades derechas e Superior. izquierdas, Sí. creo. De cara. Eso es muy importante. Qué bueno que los nombras y como tal. Entonces, afecta cabeza, tronco y extremidades superiores. De cabeza, ahora sí te vas La ¿a cara. dónde afecta? Ah, bueno, las mejillas parece ser. Sí, a mejillas. Y
No sé si otro lado, la verdad no. A veces no se alcanza a ver, todo depende de qué pantalla tengas, ¿verdad? Si tienes una mini pantalla de celular, pues está difícil. Pero alcanza a verse algo también en el dorso de los labios, en el labio inferior, ¿verdad? Afecta mejillas y labio inferior, por decir así. De tronco, cabeza, tronco, sigue tronco. Se alcanza a ver algo de afección, un área especial dermatológica que se llama área del escote. Antes llamada B del escote, pero no siempre es B, a veces no es B, ¿verdad? A veces es redonda. Entonces, área del escote. ¿Y dónde más? En extremidades. Siempre hablamos primero de lo proximal hacia lo distal. Dorso de brazos, antebrazos y quizá dorso de manos, ¿verdad? Brazos, antebrazos y manos. Esta topografía en especial es una topografía de afección solar. Donde le da el sol es donde tiene el problema. ¿Correcto? Es un plurigo actínico, entonces es donde da el sol, es donde da. Entonces es una topografía solar. ¿Quién dice esta topografía? Esta topografía del lado derecho. ¿Es una dermatosis localizada? ¿Sí? Quiero que hablen más personas. Hablan los mismos. Necesito oír a todos. Localizada en el abdomen. Ujú. ¿En eso se puede decir que es unilateral o nada más le dice del lado? No, primero abdomen, ¿en dónde? En dermatología no hablamos de flanco, hipogastrio, mesogastrio. Hablamos nada más de cuadrantes. ¿Correcto? Más fácil. Porque no estamos localizando problemas internos, entonces estamos viendo la piel nada más. Entonces, por eso son mejor cuadrantes. Aunque alguien puede decir ya mesogastrio, hipogastrio, como lo quieran hacer, pero es más entendible en ese sentido, porque nada más es la piel, cuadrantes. ¿Dónde afecta entonces? Superior derecho. Superior derecho, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces afecta cuadrante superior derecho. Este da vuelta hasta atrás, ¿verdad? No lo estamos viendo, pero lo que vemos es eso, ¿verdad? Entonces es un paciente con un herpes zóster. Y bueno, pues lo estamos hablando del cuadrante, es localizada a cuadrante superior derecho. ¿Es bilateral o unilateral? Unilateral. Unilateral. Todos los unilaterales obviamente son asimétricos, ya no decimos es asimétrica. Porque ya con decir unilateral, ya decimos que es asimétrico. ¿Correcto? Ya cuando es bilateral, sí podemos decir es asimétrico o simétrico. Pero cuando es unilateral, pues ya no tenemos que decir es asimétrico. Porque ya se sobreentiende. Bueno, la topografía en general es fácil, nomás hay que practicarla. El problema es la morfología. La morfología lo comparamos como que alguien quiere estudiar música y si no sabe dónde están las notas, pues, o cómo se llaman las notas en el pentagrama, pues definitivamente no va a saber música. O si alguien quiere saber leer y no sabe las letras, pues no, para nada va a saber leer. Igual, en dermatología tenemos que ver los signos dermatológicos que van a representar. ¿Qué representa un signo dermatológico que estamos viendo? ¿Qué representa? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Qué representará un signo dermatológico? ¿Una enfermedad? Pues Sí, una enfermedad y más íntimamente. Sí, está bien. Es en general, sí, obviamente una enfermedad. ¿Qué más? pues es, por así decirlo, la expresión de esta. La expresión de esta, o sea, la fisiopatología de la enfermedad. Qué es lo que está pasando, es lo que representa como tal. Nos podemos imaginar qué está pasando con ver la lesión. ¿Dónde está el problema? ¿Se acuerdan de lo de estructura y función? Bueno, pues igual. Entonces, la morfología puede ser monomorfa o polimorfa. Eso se refiere a un tipo de lesiones o a varios tipos de lesiones. Enumeración de las lesiones, bueno, pues decimos
qué tipo de lesiones. Entonces, una dermatosis localizada a tal lado, constituida o caracterizada, así podemos decir con estas dos palabras, constituida o caracterizada por tal lesión, tiene por ronchas, por decir, ese es enumerar las lesiones, por ronchas, que son en número, ¿cuántas son? Pero a lo mejor, ay, doctor, pero tiene como 100 espinillas, van a decir así. Bueno, son 100 pápulas, pues no, bueno, no las vamos a contar todas, pero decimos, si son abajo de 10, pues sí las podemos contar, o puede ser múltiples. Con decir múltiples, quiere decir muchas, que son incontables, ¿verdad? Las podemos contar, pues las contamos. ¿De qué tamaño son? Ah, pero aquí tiene como 10 y unos miden uno. Vamos a tener que decir todo. No, podemos decir la más pequeña y la mayor, que van desde 1 centímetro hasta 5 centímetros, por ejemplo. ¿Correcto? O si son muy parejitas, pues miden de 2 a 3 milímetros, todas, ¿verdad? ¿Qué forma tienen? Si tienen una forma circular, si tienen una forma semesférica, si tienen una forma alargada, etcétera. ¿Cómo se agrupan? Ahorita vamos a ver algún tipo de agrupación, qué color tienen. Luego, me acuerdo muy bien cuando explorábamos los pacientes, muchos alumnos no sabían qué color es, qué color tiene, y se quedaban pensando. Y bueno, pues los colores son desde que uno tiene, desde preescolar, distingue uno los colores, pues a veces no se ven qué color era, pues que es como color marrón, amarillento, rojizo, a veces no es tan rojo como tal, pero es rojizo, rosado, etcétera, ¿verdad? Azulado, verdoso. Esos son los colores que podemos decir. Límites o bordes. Límites si la lesión está bien delimitada o se pierde la lesión junto con la piel. No hay un límite bien preciso. Un límite preciso. Cuando es bordes que está elevada la lesión, ¿correcto? Tiene bordes elevados. Estado de la superficie. ¿Cómo está el estado de la superficie? ¿Está rugoso, liso, áspero? Eso ya lo tenemos que a veces tocar, ¿verdad? ¿Qué aspecto tiene? ¿Con qué lo comparamos? A veces las comparaciones son con objetos normales. Cuando describimos una dermatosis, es como, siempre les hago el ejemplo muchas veces, que compré un carro nuevo o sabes que tengo una novia o un novio nuevo y entonces se lo describo, o el auto, o lo que quieran, el estéreo, lo que sea, o el objeto o la persona, se lo describimos al amigo. Y ya cuando lo vemos, le decimos, ah, exactamente como tú me lo describiste, me lo imaginé. Esa sería la perfección, ¿verdad? O sea, de veras que me lo describiste perfectamente bien. Así tendríamos que describir las dermatosis, para imaginarnos cómo somos, y así lo platicamos o lo describimos a alguien, que se forme un concepto de cómo es el problema. Entonces, la disposición puede ser lineal, circular, arciforme como arquito, policíclicas, formando muchos círculos, ¿correcto? De muchos lineares, agrupadas. Crisis también indoformes, esa sí no, también es rara. Pero bueno, luego son cosas que sacamos ahí en la internet. Lineares, circulares, agrupadas, herpetiforme, como si fuera un herpes zóster, zosteriforme igual, localizadas, generalizadas, reticulares. Bueno, la disposición todo depende de cómo está. Lo importante es saber qué tenemos, cómo se podemos describir las lesiones. Las más usadas pues son las lineares, las circulares, las arciformes, las policíclicas como círculos, las lineares, etcétera, ¿verdad? Distribución lineal, agrupada, etcétera. Por ejemplo, tenemos distribuciones especiales de dermatosis siguiendo unas líneas genéticas que se llaman de Blaschko, o los dermatomas como en el herpes zóster. Bueno, tenemos lesiones primarias y lesiones secundarias. Las primarias, pues son las que van a salir de nuevo, o sea,
La fisiopatología, lo que van a estar presentando nuestra fisiopatología, pues van a ser las primarias. ¿Cuáles son las primarias? Las manchas, las ronchas, las pápulas, eso lo pueden después ver. La goma, las mucosidades, las vesículas, las ampollas, pústulas, abscesos y quistes. ¿Correcto? Son de las que de contenido sólidos son las que tenemos en azul y las de en rojo tenemos las de contenido líquido o de algún tipo de otro contenido. Entonces, estas son las lesiones que llamamos primarias, son las que salen de nuevo o de nuevo. Y las secundarias son las que vienen de las primarias, las que resultan de las primarias. Como las escamas, las costras y las escaras. Pues unas costras, pues después de una vesícula o de una ampolla, se secó y quedó una costra. Es lo que queda de las primarias. O pues si hay una solución de continuidad, o sea que ya la piel ya no está conformada, entonces tenemos las erosiones, las escoriaciones, las úlceras, las grietas y las fisuras. Otro tipo de lesiones, aunque yo las tomo un tanto como primarias, no tanto como secundarias, pero vienen los libros como secundarias, son las verrugosidades o las vegetaciones, que en realidad pues son como uniformaciones, entonces no tanto como secundarias, porque son secundarias a qué lesión primaria, pues no, en realidad no, pero bueno, así vienen en el libro y no quiero confundirlos, o a lo mejor los confundo más. Pero a la mera hora, pues ya lo veremos. También lo que queda, ¿verdad? A ver si nos queda una piel delgada, pues decimos, hay atrofia, esclerosis, quedó una cicatriz o hay liquenificación, pues parte de las lesiones secundarias. Otras que aquí incluiríamos, por ejemplo, de tumores o neoformaciones, incluiríamos las verrugosidades. Para mí incluiríamos las verrugosidades y las vegetaciones directamente en tumores o neoformaciones, porque son lesiones diferentes a lo que vemos anterior. El comedón, el surco, las fístulas, la infiltración, todo lo vamos a ir examinando una por una para que lo vayamos viendo y conforme vamos en el curso, pues vamos repasando todo esto. Cada vez que vemos una enfermedad, que vamos a ver el impétigo, pues vamos a ver vesículas, costras belicéricas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eritema, entonces lo vamos a ir viendo. Ahí están anotadas, las puedes ver en los libros, unos van a variar un poquito con otras, entonces esto es importante, pero bueno, pues vamos a ir viendo las variaciones. Y el día de hoy, en lo poquito que nos queda, vamos a empezar a hablar de qué son las manchas. ¿Qué es una mancha? ¿Cómo describimos una mancha? Esa es una palabra muy usada, es que es muy fácil describirla. ¿Qué sería una mancha? Podría ser una alteración. A ver, Carlos. ¿Carlos? Bueno, sí, es que pensé que había otra persona hablando. Sí, habló Jimena también, después le paso el micrófono a Jimena. Bueno, pues, sí, bueno, decía, una mancha puede ser una, ¿cómo se dice? Una zona de la piel donde la pigmentación ha cambiado por X o Y motivo. Ajá. Algo, muy bien. ¿De alguna otra forma de decirlo, Jimena? Pues bueno, lo que iba a decir era como un cambio en la coloración. Un cambio de coloración en la piel, así de sencillito. Es muy lo que dijiste, Carlos, bien, ¿no? Un poco más simple, un cambio de coloración de la piel. Tenemos tres tipos de manchas. Manchas pigmentarias, como las que estamos viendo ahorita, las manchas que dependen del pigmento de la piel. ¿Cuál es el pigmento de la piel? Melanina. Melanina, muy bien. Las manchas basales dependen de los vasos sanguíneos y las manchas artificiales que dependen de otro tipo de mancha diferente a lo que estamos nombrando, que no es de la piel ni es precisamente sino viene de algún otro lado. Bueno, obviamente la coloración de la piel es diferente, pues hay gente que pues hay cambios de coloración de la piel, por ejemplo, un paciente cianótico que lo vemos azulado, que cambió por la hemoglobina,
cambios de la hemoglobina, bueno, pues vemos una cianosis, o vemos un paciente que está ictérico, eso ya lo vieron en propedéutica general, bueno, pues que está amarillo, ¿verdad? Por los aumento de las bilirrubinas, así como tal, lo podemos decir, bueno, pues es ya indicación de otro tipo de enfermedad. Pero ya más específicamente de la piel tenemos estas manchas pigmentarias, vasculares y artificiales. Y vamos a empezar con las pigmentarias. A las manchas de pigmento, ya sean por exceso de pigmento o por falta de pigmento, les llamamos discromias o discromías, como lo quieran llamar, o sea, dependiendo del lugar donde estén, alguien le va a decir, esto es una discromía o esto es una discromia, ¿correcto? Esto de los acentos en muchas palabras, pues va a depender del uso y la costumbre del país donde lo estemos nombrando. En estos casos, y así se aplican en muchas palabras, por ejemplo, en España, ¿cómo se dice fútbol? Dicen fútbol, o fútbol, dicen fútbol, ¿correcto? Y aquí hicimos fútbol, ok, es diferente. Entonces, así algunas palabras, y las dos son válidas. Bueno, manchas pigmentarias nos van a depender de nuestro pigmento y las llamamos, o las manchas debajo de aumento de pigmento las llamamos discromías. Y esto de discromías es un síndrome. Entre todas las enfermedades que están constituidas por estas manchas. Y cuando hablamos de mancha pigmentaria por exceso de pigmento, como lo que estamos viendo, entonces se llaman manchas hipercrómicas, pues las llamamos, estas discromias las llamamos melanosis. Así como la palabra melanina, melanosis. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un melasma con unas manchas hipercrómicas muy bien vistas. Aquí como tal, otra mancha hipercrómica por mucho rascado, que es que esta está en la espalda, esta melanosis por fricción, ¿correcto? O esta neoformación macular, también las manchas se les llaman máculas. Entonces, en muchos libros, sobre todo en los sajones, en los artículos van a encontrar mácula. Y está bien dicho. Yo estoy más acostumbrado a decir mancha, pero no quiere decir como tal. ¿Correcto? Bueno, pues ya. Es que me salió un anuncio. Quedan 5 minutos a la hora del programa. Ya vamos a terminar. Entonces, discromias, y esta es una deformación macular, porque ya es otro tipo de tejido, entonces por eso es un lunar, manchas hipercrómicas. Y ya nomás vamos a hablar de las manchas hipocrómicas o acrómicas. Hipocrómicas cuando están de bajo color, como esta pitiriasis alba que está a su izquierda, o esta lesión como una forma de lancita, que es una mancha en un proceso de tipo genético, entonces que ya nace con esta, pues es una mancha hipocrómica. O estas manchas acrómicas en el vitiligo, aquí sí ya la mayoría no va a tener color, entonces decimos acrómicas. Entonces, como tal, son manchas hipocrómicas y acrómicas. Entonces nos quedamos en esto. El día de mañana vamos a acabar todo lo que son manchas. Bueno, rápidamente vamos a hablar de las manchas artificiales. Las manchas artificiales pues son aquellas manchas que provienen de otro material o de otro lado. Por ejemplo, las manchas hidrosolubles de la mugre de estos niños. O esta mancha artificial de un tatuaje. Es una mancha artificial, ¿correcto? Entonces es importante tenerlas en cuenta también, porque hay veces que vemos, esta mancha, pues lo que pasa es que trabaja con tinta y sus dedos están todos entintados, no es un problema importante. Bueno,
Entonces, hasta aquí le dejamos, jóvenes. Mañana seguimos para que estudien, lo lean. Vamos a estar preguntando, que nos quedamos a esto y vamos a terminar con todas las lesiones el día de mañana, ¿correcto? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, pues la pueden desterrar en el chat. Los dejo porque ya van a tener su cambio de clase, nada más. Descargo mi lista de asistencia y nos vemos el día de mañana. ¿Correcto? Sí, doctor. Gracias. Estudien, lean, porque no se van a quedar así, se van perdiendo la clase si no leen.